Bueno, por supuesto, Sexto Sentido, como usted sabe, martes, medianoche y casi todos los días, juntos, todo el tiempo. Como siempre le digo, 6 sentidos casi que no alcanzan para entender la complejidad del mundo actual. Pero hoy tengo una persona con un maestro verdaderamente en lo suyo que va a ayudar a que medianamente uno desentrañe lo que viene pasando en la economía a nivel planetario, como digo yo. Me estoy refiriendo a Miguel Kigel, es uno de los economistas más prestigiosos del país. Miguel, gracias por estar acá en Sexto Sentido. Un placer. Bueno, te puse en cierto aprieto porque estoy pidiéndote explicaciones planetarias. Empecemos por el contexto local. ¿Cómo estás viendo, Miguel, este plan nuevo plan, digamos, que tenemos, que está implementando el gobierno, que pareciera, bueno, por un lado, que el objetivo de calmar el dólar lo está logrando? Bueno, fue un plan que, digamos, se hizo después de otros, digamos. Este año, fue un año muy difícil. Sí. La verdad, un año que resultó mucho peor de lo que cualquiera de nosotros hubiera esperado. Yo creo que si a principio de año, incluso a principio de año, uno decía que el dólar iba a estar a 40 o tocar 40, que la economía iba a caer 2,5%, que íbamos a tener una inflación de arriba de 40 y tantos. Uno ni lo imaginaba. No se lo imaginaba. Sí. Incluso el escenario más complicado, porque uno veía un escenario internacional que se iba complicando, pero claramente esto fue bastante más complicado de lo que uno hubiera esperado. Y sobre todo creo que para el conjunto de la gente lo vio más claramente en lo que ha sido el derrape del dólar, ¿no? Empezando el año en 18 y estando en estos días entre 37 y 40, ¿no? O sea, flotando en ese nivel, que era un nivel que realmente nadie lo esperaba. Es difícil explicar por qué pasó. Es muy difícil explicarlo porque realmente yo creo que fue un conjunto de errores en el manejo cambiario, pero más que nada yo creo que fue un cambio de sentimiento muy grande en general del mundo inversor, digamos, que le pegó a los bonos y le pegó al tipo de cambio. Eso, perdón, a causa del tema interno norteamericano de suba de tasas de la Fed, ¿vos lo ves más por ese lado? Yo creo que eso fue el disparador, pero claramente había desequilibrios acá que el mercado no nos perdonó. O sea, acá pasamos del sobreoptimismo de que Argentina, digamos, podía bajar la inflación en 2 años a un dígito, de que iba a venir la lluvia de inversiones, de que realmente arreglar el desbarajuste que había dejado el gobierno anterior se podía hacer sin costos, de un optimismo de que se podía gastar, de que se podía dar mucho crédito sin que eso generara inflación, y eso generó mucha euforia afuera de que Macri realmente va a dar vuelta a la cosa porque es Macri, con cierta magia, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. A pasar al otro lado a decir, no, esto no funciona. Y cuando eso no funciona, generó un movimiento pendular muy fuerte hacia el otro lado, más que nada de los mercados, que se asustaron mucho. Empezó con el tema del cambio de las jubilaciones, la plaza del Congreso, el cambio de la política monetaria. Después vinieron algunos factores externos que también, justamente en medio de toda esa situación difícil, empezaron a jugar en contra. Y bueno, esa combinación de factores, pasamos del sobreoptimismo al sobrepesimismo, y en el camino, digamos, ese sobrepesimismo llevó a decir, nos vamos al dólar, nos vamos al dólar, nos vamos al dólar, y los bonos caen, y bueno, fue un poco la profecía autocumplida. Y el gobierno no encontraba la vuelta. Primero pensamos que era intervención, la época de Sturzenegger. Después pensamos que no era un tema de que no se sabía intervenir y que hacía falta un trader, alguien que conozca mercados para intervenir. Vino Caputo. Y ahora estamos en la etapa que creo que va a funcionar, un costo alto, pero que seguramente va a funcionar, que es ir a la ortodoxia. Nos dejamos de medias tintas, vamos a la ortodoxia, déficit primario cero, emisión monetaria cero, tasas de interés muy altas. Y el dólar está frenado, y ahora con una ventajita, digamos, de que Brasil parece que nos está dando una mano, por lo menos en lo financiero. Yo sé que a veces, hablar con el diario del lunes puede parecer que es sencillo, pero lo cierto es que, te pregunto, ¿vos pensás que esta ortodoxia que se está teniendo ahora se debería haber tenido desde el inicio? En algún sentido sí, la verdad que era muy difícil. Yo creo que un gobierno que entró con poco poder político, digamos. Con el diario del lunes yo diría que sí, no hay ninguna duda de que había que haber sido más cuidadoso. ¿Se hicieron errores? Sí, se hicieron errores. O sea, creo que al principio, sobre todo en el primer año de Macri, hubo un cierto descuido. No digo que había que hacer un ajuste fiscal mucho más fuerte, pero hubo displicencia fiscal. O sea, yo creo que
que el gobierno realmente Se subvaluó el tema fiscal, de alguna manera. No lo subestimó muchísimo, o sea, pensó que había mucho espacio para subir el gasto, que había, como fue la reparación histórica, como fue la coparticipación a las provincias que se le dio muy generosamente. Muy generosamente. Se pensó que había mucho más espacio para bajar impuestos, que claramente hacía falta bajar impuestos para que esta economía crezca. Y creo que también se subestimó el costo de, digamos, de tolerancia de las tarifas, sobre todo lo que eran los precios relativos. El kirchnerismo dejó una sensación de que las tarifas de servicios públicos podían ser básicamente gratis, porque eran básicamente gratis para gran parte de la población. Y realmente empezar a cobrar eso, se subestimó el costo social y yo creo hasta psicológico, emocional, digamos, como se usa ahora, Totalmente. que tiene empezar a pagar eso, porque uno se siente realmente como le están sacando un derecho adquirido y realmente le estaban regalando algo que lo estábamos pagando entre todos y que a la larga nos iba a llevar a estar peor y había que corregirlo, y tampoco se explicó muy bien esa parte. Claro, el cuadro lo explicás como siempre vos didácticamente y muy claramente. Cuando digo, vos decís, claramente había que hacerlo desde el inicio, pero claro, es cierto, como vos bien también señalás, que la situación desde el punto de vista de no tener ni mayoría en el Congreso y nada, era muy complicada. Vos fíjate que hubo un montón de cosas que no pasaron por el Congreso. Sí. O sea, también hay un tema también que no tiene que ver ya con la economía precisamente, pero todo un tema de responsabilidad de la dirigencia en general, de apoyar medidas demagógicas a costa de que eso sea dolor para el pueblo. Sí, la verdad que sí. Ahora, yo creo que el gobierno subestimó, digamos, pensó que no había que hacer nada de ajuste, o sea, y trató, y eso creo que fue parte del ala política, digamos, del gobierno, más que del ala técnica, que de alguna forma subestimaron y dijeron, nosotros podemos manejar 4 años y hacer este ajuste sin hacer el ajuste fuerte de entrada. Y realmente creo que también se desperdició el capital político y estamos haciendo el ajuste ahora, mucho más fuerte, forzado por el mercado, y obviamente con mucho menos capital político del que había al principio. Pero como vos decís, no quedaba otra. Ya ahora, digamos, tocando el fondo del vaso, que en algún momento iba a pasar, bueno, realmente no quedaba otra y había que hacer esto, había que sincerar las cuentas realmente. Sí, yo creo que en la parte fiscal no quedaba otra, en la parte monetaria creo que ahí estuvimos, realmente el FMI creo que ha sido muy inflexible. Yo creo que ahí, ¿sí? Bueno, yo creo que sí, yo creo que así como el FMI fue mucho más flexible que otras veces en todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, con el gasto público, hasta incluso, digamos, aceptaron que hubiera aumento en el gasto social. Digamos, en eso estuvieron, yo diría, mucho más flexibles que otras veces. En la parte monetaria están obsesionados. Con el tipo de cambio flexible y no entienden realmente que Argentina es una economía bimonetaria donde el dólar, los movimientos del dólar en la Argentina no tienen el mismo impacto que en otros países donde ellos dan préstamos, ya sea Turquía, ya sea Colombia, ya sea sido, bueno, casi todos los países que tienen una moneda y una moneda que ya tiene una historia, más o menos, que funciona. Argentina, nosotros somos demasiado dolarizados, pensamos demasiado en dólares, nos levantamos y la primera pregunta que uno cuando llega a la oficina es ¿cómo está el dólar? Miguel, vos pensás como economista, vos decís en eso el Fondo Monetario está muy inflexible, también uno se pregunta, ¿será porque tenemos tanta historia nosotros también, ¿no? Complicada, de tantas crisis y tantas metidas de pata, que por ahí un organismo internacional te dice te presto, pero bueno, hay condiciones más fuertes? ¿Vos pensás que esto se va a poder cambiar alguna vez? El tema de pensar en dólares, ¿o ya tiene que ver con una estructura cultural, psicológica y hasta de una economía que gira alrededor de eso? No, todo se puede cambiar. Todo se puede cambiar, pero lo que pasa es que lleva mucho tiempo y hay que hacer un esfuerzo para cambiarlo. Digamos, esto no va a cambiar solo. Claro. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo específico, premeditado, para, digamos, que la gente quiera los pesos. ¿Y eso qué significa? Significa que uno tiene que tener una tasa de retorno en pesos que, por lo menos a priori, sea mucho más atractiva que la tasa de retorno en dólares. Y eso no es fácil porque se implica tasas de interés altas. Claro. En relación al tema, vos tocaste el tema tasas. Se está hablando mucho de que bueno, estamos con tasas muy altas, esto está impactando mucho en el proceso, la cadena de pagos, en los procesos productivos. ¿Cómo estás viendo este tema vos? La verdad es que venimos tasas altas ya de un tiempo, sí. Digamos. Cuando la tasa fue a 60% ya parecía muy alta, ahora está a 74%, con lo cual está más alta. Pero no, ya digamos, ya venimos de bastantes meses de tasas altas. Claramente algún impacto tiene, mucho menos de lo que uno hubiera esperado realmente. O sea, la verdad que la economía está resistiendo mucho mejor las tasas de interés altas de lo que pensábamos. O sea,
uno hubiera esperado que ya con estas tasas de interés durante tanto tiempo la cadena de pago se hubiera cortado. Y la verdad que todavía no se cortó, no funciona bien. Obviamente que hay mucha gente que ya tiene problemas para conseguir financiamiento, para capital de trabajo, para pagar los sueldos. Hay problemas, ¿no? Porque esta tasa generalmente se pone ahí justamente para frenar la economía y por tanto tiene que tener un efecto negativo en el nivel de actividad. Pero digamos, la verdad que hasta ahora la economía viene aguantando mucho mejor de lo que hubiéramos esperado. O sea, ¿cuánto influyó para los capitales extranjeros el impuesto a la renta financiera? Yo soy de los que cree que poco. No soy mayoritario en esto. Vos, ¿por qué? Porque realmente creo que justo el día que se impuso el impuesto a la renta financiera, ese día en el cual hubo una salida fuerte de dólares, fue justo un día donde el dólar se iba fortaleciendo en el mundo y el real se devaluaba, el peso mexicano se devaluaba, el peso colombiano se devaluaba. En general fueron todas las monedas emergentes que se devaluaban y en realidad no fue solamente la Argentina. ¿No? O sea, si hubieras dicho, mira, solo pasó la Argentina es por esto. Es por esto, pero estaban todos los países. Bueno, obviamente que en el margen no ayuda, obviamente que eso suma. Eso suma, sí. Pero yo creo que no es lo crucial al entender lo que... O sea, si uno piensa que saco el impuesto a la renta financiera y esto se arregla, están totalmente equivocados. Claro. O sea, yo creo que es un mal impuesto, me gustaría que no esté, pero quiero decir que eso es un tema más de equidad, es un tema más de atraer de vuelta ahorro argentino hacia instrumentos argentinos, pero no es que de repente eso va a cambiar toda la dinámica, nos van a llover capitales, porque no es así. Quiero en el próximo bloque, Miguel, que me digas cómo estás viendo justamente el tema de la inversión, de los capitales, proyectándonos ya más para el año que viene. El próximo bloque, dale. Dale. Sigo un placer acá con Miguel Kigel. Miguel, quedó del bloque anterior. ¿Cómo estás viendo el tema? Inversiones, entrada de capitales, ya proyectándonos para el año 2019. Porque este año en eso, bueno, estamos medio rifados, ¿no? Y este año fue muy difícil. Muy difícil. Salió de todo, digamos. Salieron la plata de los que habían hecho el carry trade en pesos el año pasado, los que invirtieron en pesos se los llevaron todos. Se fueron los que compraron los bonos en dólares, que tampoco es que en un momento se asustaron y cuando los precios, sobre todo, de los bonos se desplomaban, las tasas llegaban, el riesgo país llegaba a 800 puntos, yo creo que en ese momento había más gente saliendo que entrando. Se fueron los argentinos, que compraron dólares, sobre todo en agosto, 3.000 millones de dólares de atesoramiento. Y la verdad que lo que es el sector real de la economía, tampoco hubo tanta inversión, porque en este contexto de incertidumbre es muy difícil que alguien venga. Y el año que viene luce difícil de vuelta, porque es un año, sobre todo porque es un año electoral. Entonces el hecho de que al final de este camino tenemos un evento muy importante que son las elecciones, con un final que todavía, digamos, no está muy claro, digamos, obviamente, más que nada por la crisis que hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que va a ser un año difícil para que dé la vuelta mucho lo que es la inversión en la economía real. Sí va a haber inversiones seguramente en vaca muerta, que ahí tenemos algo realmente, un proceso de desarrollo muy importante. Seguramente va también a haber inversiones en el agro, porque... Bueno, y se está pronosticando eso es muy positivo para el país, ¿no? Una cosecha récord para el año que viene. Una muy buena cosecha. Hemos tenido un tema complicadísimo, además la sequía. Tuvimos como las 7 plagas de Egipto. Más o menos, sí. La ley de Murphy a full. Totalmente. Todo lo que podía salir mal salió mal. Exactamente. Eso ha sido así. Sí. Pero digamos, para el año que viene yo diría, digamos, va a depender un poco del contexto. Yo creo que va a ser un año mejor, más tranquilo que este. Más por lo menos, al menos un poquito más. Va a haber seguramente volatilidad. Cada año que hay elecciones el tipo de cambio se mueve, el riesgo país se mueve. Pero por lo menos yo no creo que vivamos otra crisis como este año fue un año de crisis. Auténtico. Crisis cambiaria de las que tiene Argentina cada tantos años, fuerte, que empezó por un déficit en la cuenta corriente de balance de pagos. Argentina no tenía los dólares para pagar las importaciones, los pagos de dividendos, los pagos de intereses.
Eso seguramente se está corrigiendo mucho más rápido de lo que la gente cree. Y eso implicaría que el año que viene por lo menos vamos a tener frentes más tranquilos. Vamos a tener otros que van a ser complicados, pero esos frentes económicos van a estar más tranquilos. En relación al tema, el sector exportador que, bueno, se ha beneficiado muchísimo y está bien con el tema, por supuesto, de la devaluación. Por eso, bueno, este impuesto que en realidad no es la mejor de las ideas, pero como que no queda otra porque evidentemente, al tener beneficios vía devaluación, es el único sector que en estos momentos puede aportar un poquitito. Pero el tema de la competitividad, que se restablece con la variable monetaria, ¿pensás que puede quedar así en el largo plazo o hay que ponerse a trabajar otros aspectos también en relación a los exportables? Bueno, yo creo, primero creo que con este tipo de cambio, claramente Argentina se ha vuelto un destino atractivo, un lugar atractivo. Turismo. Eso de turismo, en venta de servicios, Sí. o sea, por ejemplo, todo lo que es venta de servicios profesionales al exterior Sí. funciona muy bien, las empresas que están ahí, incluso hay más empresas que están viniendo ya a dar ese tipo de servicio. Turismo, como dijiste vos, y va a haber exportaciones que también van a mejorar, ¿no es cierto? Ahora, el tipo de cambio hoy está compensando todas las otras rigideces que están en la economía. Claro. La rigidez del mercado laboral, Tema fundamental. Fundamental a mediano plazo, del cual no se puede hablar porque la verdad que el peronismo no acompaña y el gobierno no tiene fuerza para moverlo solo. Tenemos una presión impositiva muy fuerte, que el gobierno lo trata de bajar, pero la verdad que cuando veamos el final del día va a bajar poco. Va a bajar un poquito, pero no la verdad como para realmente darnos competitividad de vuelta. Con lo cual el tipo de cambio de alguna forma está compensando todas estas rigideces que hay en la economía. Vos tocaste estos dos puntos fundamentales, Miguel, el tema laboral y el tema impositivo. El primero son los famosos impuestos al trabajo, que en algún momento también hay cosas como que me sale decirte que así como este ajuste iba a tener que ocurrir en algún momento, el tema de ayornar el asunto laboral al siglo XXI también de Maduro va a empezar a terminar por ponerse arriba de la mesa, porque la creación de empleo se ve cada vez más resentida también por esto. Sí, no, el mundo está cambiando. Claro. Se habla del fin del trabajo, yo creo que esas son ideas que están dando vuelta, apocalípticas, que no van a pasar. Pero que sí está es cierto cambiando. que está cambiando, Sí. y lo que hace falta es mucha flexibilidad ahora. Claro. Justamente, porque los puestos, no es que se pierde trabajo, pero vas pasando de un sector a otro. Y para eso hay que darle mucha más flexibilidad a que un trabajador pase de un sector a otro, con lo cual a veces el tema es cómo sea, digamos, todo lo que tiene que ver con costo de despido, todo lo que tiene que ver con rigideces en contratos laborales, de que uno tiene que hacer esta tarea y no puede hacer esta otra, bueno, todo eso hay que darlo marcha atrás, porque si no me parece que al final sí va a llevar o que los salarios sean más bajos, que al final va a pasar eso, o sea, que la gente no pueda ganar más, como pasa en otros países, o que directamente no se consiga trabajo. ¿Por qué, visto, mucha gente se lo pregunta, por qué un país como Estados Unidos, y pienso online, bueno, claro, Estados Unidos, primer potencia del mundo, es una maquinaria a todo nivel, imprime la moneda del mundo, ¿por qué mucha gente se pregunta, Estados Unidos puede tener el déficit fiscal que tiene, haber bajado los impuestos, como bajó el presidente Trump, y haber reactivado la economía de la manera que la reactivó, e incluso están con el pequeño problema, digamos, del pleno empleo, ¿no es cierto? Pequeño problema que empieza a ser un problema, y por eso la suba de las tasas, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene una gran ventaja, digamos, que tiene moneda, que tiene Claro. crédito, que la gente confía en el país, y que si las cosas van mal, tienen la posibilidad de aumentar impuestos en el futuro para pagar la deuda. Pero yo creo que en muchos países tienen esa posibilidad de poder tener déficit. Por ejemplo, Brasil tiene un déficit fiscal enorme, 5 o 6 puntos del PBI, tiene una deuda que es 30 puntos del PBI más grande que Argentina. Si Argentina tiene 50 puntos del PBI, que suena alta, Brasil tiene 80 puntos del PBI. Pero lo que tiene Argentina como hándicap, digamos, como flaqueza, como debilidad, vulnerabilidad, es que nosotros no tenemos un mercado de capitales. Entonces cualquier déficit hay que ir a buscarlo a Wall Street. Y bueno, por ahí financiarán un poco en Europa, un poquito en Brasil, o en Chile incluso, pero la verdad es que nosotros al no tener un mercado de capitales no tenemos ese financiamiento previsible, estable, que tienen otros países. Entonces el problema que yo ahora me convenzo cada vez más es que la falta de mercado de capitales, la falta de un financiamiento más o menos
esperable, conservador, previsible, nos hace a nosotros la necesidad de tener un déficit fiscal muy chico. O sea, hay muchísimos países que tienen déficit fiscal y no tienen inflación y no tienen problema de deuda. Yo diría que la gran mayoría de los países viven en ese mundo, en el mundo de déficit fiscal, deuda y sin inflación. Nosotros estamos con déficit fiscal, inflación y problema de deuda. ¿Y por qué? Y porque no podemos financiarlo. Entonces al final siempre uno va al Banco Central porque se acaba el financiamiento externo. Vos sabés, Miguel, profesor, que realmente este es un tema al cual yo estoy siempre haciendo, y más en los últimos tiempos, hincapié, porque creo que hay un factor importante que tiene que ver con la mala prensa, entre comillas, o el mal marketing que se le ha hecho a todo lo que tenga que ver con el mercado financiero y el mercado de capitales. Cuando los primeros que se benefician son los pobladores, o sea, las pequeñas empresas, ¿no? Sin un mercado de capitales vos no te podés financiar, pero la empresa más chiquita es la que más sufre. Sufrimos todos, la verdad que sufrimos todos, porque no hay hipotecas, claro, la gente no puede tener su casa, no hay préstamos para las medianas y medianas empresas, no hay préstamos para inversión, todo es caro acá, todo el crédito es muy caro. ¿Alguna vez, Miguel, te han llamado, por ejemplo, al Congreso a explicar didácticamente a mucha gente que dentro del Congreso pareciera, uno como a veces ciudadano piensa que hay gente dentro del Congreso que no entiende de qué habla? ¿Alguna vez has podido ir a explicar? Alguna vez he ido, pero pocas veces. La verdad que son clases que hay que dar. Aparte es una audiencia que tiene otros intereses, digamos. Uno está ahí, pero realmente están mirando a la televisión. O sea, no es una audiencia que quiere realmente, es ávida por aprender, es ávida por otras cosas. No, porque de verdad creo que una cuestión importante es explicar las cosas y un poco a veces desasnar a mucha gente que no tiene por qué estar en conocimiento de este tipo de temáticas. Pero si explicás lo que significa un mercado de capitales para las personas comunes y corrientes, se empieza a entender de otra manera. Bueno, de hecho, por ejemplo, el año pasado hubo mucho crédito a automotores, ¿no es cierto?, para que la gente compre su auto, sus camiones, y eso se pudo desarrollar porque hubo un crédito nuevo, que es famoso UVA, que es el crédito indexado. Sí. Los bancos lo dieron, después los bancos lo empaquetaban, se lo vendían al mercado de capitales. O sea, es lo que te da el motor para que aparezca sobre todo el crédito a largo plazo. No estamos hablando del crédito para comprar el televisor, que eso obviamente eso es más fácil de conseguir, pero el crédito a largo plazo, para la vivienda, para las inversiones, eso requiere sí o sí de mercado de capitales. ¿Qué te pareció a vos la ley que reformó, la ley de reforma del mercado de capitales? No, yo creo que fue una buena ley, pero la verdad es que es una ley donde le faltan los actores. Es como tener un buen guión, claro. No tengo un teatro, no tengo actores, no tengo público, entonces ¿Y qué falta para hidratar? Y bueno, lo que falta son volver a un sistema donde haya inversores institucionales. Acá estaban las AFJPs, que lamentablemente fue una oportunidad perdida. Oportunidad perdida en muchos sentidos. Creo que las AFJPs se vendieron muy mal, cobraron comisiones muy altas. O sea, quisieron ganar mucha plata rápido y con eso mataron el negocio. O sea, porque en general, ¿cómo cobra un administrador en general de fondo de pensión? Cobra un porcentaje chico de todos los fondos que manejan. Que creo que la gente lo hubiera podido absorber. Acá lo que querían era cobrar un porcentaje grande de la plata que entraba. O sea, en vez de cobrar 2% sobre los 100 pesos que recibo, me llevo 30% de los fondos que recibo. Y bueno, la gente se sintió estafada y con razón. Claro, ¿sabes a qué me suena? Perdón, esto no es demasiado académico, a la típica vivada argentina, ¿viste? No es muy académico, pero suena a eso en realidad, ¿no? Sí, muy cortoplacista, muy mirar la ganancia ahora. Exactamente, porque este es un sistema que en otras partes del mundo funciona fantásticamente bien. Sí, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países de América Latina, y creo que se han corregido estos temas, ¿no? O sea, no tuvieron una crisis como la nuestra que llevó a que se nacionalicen, ¿no? Pero digamos, yo creo que estuvieron muy lentos en cambiar el sistema a comisiones que se perciban como más justas o razonables. Con lo cual, Miguel, un poco ya para ir terminando, los principales, no sé, 2 o 3 puntos a los cuales hay que prestarle atención en los próximos meses. Bueno, obviamente es importante mirar el tipo de cambio, porque es una variable muy importante para nosotros, es un poco el termómetro de cómo están las cosas, ¿no es cierto? Yo creo que tipo de cambio fijo no hay que pensar, pero en un tipo de cambio que más o menos ya deje de ser tapa de diarios, se pueda mover, no sé, 1 peso por mes y que eso no genere problemas, no 5 pesos por mes como pasó en agosto o más, ¿no? Yo creo que eso es un tema, ver que las tasas de interés empiezan a bajar. Yo creo que, digamos, la apuesta debería ser ahora a que, digamos, se estabilice el tipo de cambio, eso ayuda a que bajen las tasas de interés, que baje el riesgo país y que entremos en un proceso de una economía más normal, se normalice el crédito
y podamos apuntar a que esta economía vuelva a crecer, digamos que van a ser 2 años duros. Y que el año electoral no meta mensajes distorsivos con tal de sacar ventajitas, como quien dice, ¿no? Y seamos razonables, una vez seamos razonables. Esperemos. Miguel, mil gracias, muchísimas gracias como bueno. siempre, un placer. Y bueno, yo me despido de ustedes. No se olviden, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chao. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Fiat Toro, brutalmente linda. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Ahí vamos a ver el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Thank you.